Amados hermanos, encontramos en nuestra lectura bíblica que hemos escuchado en esta tarde, verdaderamente cuando nosotros leemos la Biblia, pasa uno y pasa el otro, y escuchamos la lectura de la palabra de Dios, entendemos lo que Dios siempre habla veces tras las veces a través de su palabra, a través de cada uno. Dios tiene su poder en cada uno de los cristianos a través del Espíritu Santo. Y cuando decimos nosotros que leemos la palabra es de diferente manera, pero nos edifica de acuerdo al Espíritu Santo. Y en esta tarde encontramos en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 4, que palabra de Jehová llegó al profeta Jeremías diciendo, y por la cual dice: y perderás la heredad que yo te di. Cuando Dios ha prometido una cosa, cuando Dios ha destinado y ha dicho que lo va a dar una cosa, la promesa de Él es perfecta y la promesa de Él es fiel, y Él no puede faltar su promesa sin cumplirla. La promesa de Dios siempre lo que ha dicho lo cumple. No hay cosa que no, el Dios que venimos a adorar, el Dios que nos llamó a través de aquel llamamiento por el Espíritu Santo, convenció nuestro corazón para reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Ese llamamiento nos hizo venir a Él, y por medio de una palabra de promesa, que aquel que se iba a acercar a Él iba a tener una promesa de vivir confiadamente en Él y tener una vida eterna. Y Dios nunca ha faltado, nunca ha fallado, porque su palabra dice que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios nos enseña cuando Él dice: y quitaré la heredad que te di. ¿Por qué estaba diciendo qué cosa hay que sí puede turbar el corazón? ¿Y qué cosa es que por la cual dice Dios: pues no te voy a dar, ya no te voy a dejar? Recordemos que Él dice en el Antiguo Testamento que Él juró que no entrarían en su reposo, no entrarían en su reposo. Pero si Él los llamó, si su promesa es fiel, y en esto está la equivocación, hermanos. Por eso es necesario que la iglesia del Señor, en el tiempo en que vivimos, debemos poner y concentrar nuestro corazón, nuestra mente, no en palabras de hombre, ni enseñanza de hombre, ni teorías de hombre, ni testimonio de hombre, ni porque sea quien sea, ni por milagro, ni por cualquier cosa, sino la que profetiza más verdaderamente. Y la única regla de profetización es la palabra de Dios en este tiempo. Por eso la Biblia dice: quitaré tu heredad que te di. ¿Por qué es que le iba a quitar la heredad que Dios había dado? Dios nunca se arrepiente de lo que prometió. El hombre hace que Dios se enoje, se aire, que Dios diga esto: no entrarás en mi reposo, no estarás conmigo, yo no estaré contigo, yo me alejaré de ti. Aunque clamares, aunque orares, aunque hicieran montones de oraciones, yo no oiré. ¿Por qué razón? Si Dios dice, de acuerdo al Salmos 32:8, y te enseñaré, y te haré entender, y te enseñaré el camino en donde debes andar. Y dice Dios: y sobre ti fijaré mis ojos. Así dice la Biblia. Pero hay momentos que Dios se aleja. Dios deja de decir: te voy a enseñar, ya no te voy a enseñar. Al decir: no entrarás en mi reposo, te voy a quitar de acuerdo a la palabra de Dios, y perderás la heredad que te di. ¿Por qué, hermanos amados? En el tiempo en que estamos es tan importante entender que tenemos que afirmar nuestro corazón, afirmar nuestra fe,
afirmar en quién hemos creído. Y creer, hermanos, es creer a lo que dice la Biblia. Dejar de creer todo lo que hay fuera de la Biblia, de todo lo que los hombres dicen. Hay hombres grandes y poderosos, sabios, de mucho entendimiento de esta sabiduría de este siglo, pero muchas veces que no es conforme a la sabiduría que Dios quiere que el pueblo entienda, porque la sabiduría de este mundo, la Biblia dice que no es nada delante la presencia de Dios. La sabiduría de Dios es lo esencial, es la que permanece y es la que Dios muestra a través del Espíritu Santo, que el pueblo conozca lo que es de Dios y lo que es del hombre. Por eso Él dice en su palabra, estamos viendo: y perderás la heredad que yo te di, y servirás a tus enemigos. ¿Por qué Jehová había dicho estas palabras? ¿Por qué Jehová envió al gran profeta a decirle: dile al pueblo que lo que le di no lo van a alcanzar, no va a ser para ellos, sino van a servir a otros hombres, van a estar bajo de esclavitud de otros, bajo demando de otros, y no van a poder tener, porque no han podido escuchar mi voz? Y esto es lamentable, hermanos. Esto es lamentable del tiempo en que estamos, que los hombres dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de oír la voz, la dirección de Dios, se humillaron ante la voz de los hombres y consejos de hombres, y siguiendo la grandeza y el poderío, pero no escucharon la voz del Espíritu Santo que les dirigió de un principio a través de la palabra de Dios. Por eso es importante saber que Dios, la promesa de Él no es que se arrepienta de no darlo. La promesa es firme. El que lo hace, que Dios diga esto, es el ser humano, porque muchas veces deja de oír la voz de Dios y pone atención a la palabra de los hombres de este mundo. Porque el pueblo había dejado de confiar en Jehová, había dejado de oír la palabra, la voz de Jehová, y se habían hecho necios, se habían endurecido de corazón, de mente entenebrecida, y por la cual escuchaban y confiaban entre sí mismos. Y el tiempo en que fue el pasado no ha cambiado, estamos en lo mismo, el mismo tiempo. Muchas veces que los mismos que escuchan la voz de Dios en una ocasión, ahora están turbados, no quieren ya escuchar la voz de Dios sencilla, como es el Espíritu Santo, que tiene que ser en un corazón sensible, para oír la voz del Espíritu Santo y poder vivir a través de Él. Porque Él dice que es la vida, Él es el camino, la verdad, y Él que enseña, el que prepara la iglesia para ese día del encuentro con Cristo. Por eso este pasaje dice: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Esto es la tristeza, hermanos, que después de haber conocido la grandeza de un Dios poderoso, después de haber conocido la presencia de Dios, el hombre se hace necio por querer tener todo lo que ve los ojos y anhela el corazón, y puede turbar su mente. Y cuando se turba la mente, Dios dice: no te llamé para que tú sigas tu pensamiento, yo no te llamé para que tú sigas el deseo y la decisión de tu corazón, yo te llamé para que oigas mi palabra y mi palabra testifiques al mundo. Pero los hombres siempre perdieron este oír, compararon, asemejaron la presencia de Dios, el poder de Dios a cosas vanas, a cosas de grande, a cosas de movimiento, a cosas de muchas cualidades. Ellos han comparado, y para poder traer el corazón de los hombres, para que puedan ser
y poder ver la grandeza. Pero Dios dice no para eso, porque ellos están confiando en ellos. Ellos se dan a conocer para que otros confíen en ellos. La Biblia dice que el pueblo se confiaban entre ellos y decían, no, esto es mejor. Decían, otro es mejor. Pero Dios, que conoce todo, Él dice, yo tengo mi palabra, yo les di a conocer. Y por eso yo quiero decirles que van a perder lo que ustedes les di como una promesa, porque ustedes tienen el corazón duro, la mente entenebrecida. Y por eso Él dice en su palabra, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra ajena. Porque ¿qué más? Además de que iba a servir en esclavitud, bajo ordenanza de otro, ya no iban a tener esa libertad. Y dice, porque has encendido, porque fuego has encendido. Miren, amados hermanos, porque fuego habéis encendido. Hermanos, cuando nosotros pensamos, parece fácil ser cristianos, parece fácil. Por eso el mundo, hermanos, en que vivimos, en donde quiera y en cualquier lugar podemos encontrar, y todos nos dicen, yo soy cristiano, yo llego a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, ayudo a las personas, etcétera. Cuántas cosas no mencionan. Pero el ser cristiano, hermano, no es solamente eso. Lo que usted haga, lo que usted dé, la obra que usted haga, esos son frutos de lo que el Espíritu Santo hace en un verdadero cristiano. Por eso Él dice, porque fuego habéis encendido, porque fuego habéis encendido. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta mencionó que fuego había encendido a aquellos conocedores, y no estaba hablando a la gente que no había conocido a Dios, estaba hablando al mismo pueblo, estaba hablando a un pueblo conocedor. Y en este tiempo, hermanos, cuando esta palabra llega a un pueblo conocedor, verdaderamente que es despreciado esta palabra, porque no quieren oír la palabra de Dios, porque han puesto en sus enseñanzas, en su corazón, presentar lo interés del corazón y mente de ellos mismos. Y Dios no está a favor de esos pensamientos, porque Dios tiene su palabra, y si su palabra nos dejó, es para que nosotros oigamos lo que Él dice, no lo que queramos nosotros enseñar al pueblo. Por eso la palabra de Dios dice que en este pasaje estamos viendo, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que arderá para siempre. Dios se había enojado, y Dios está enojado en este tiempo que vivimos, amados hermanos. ¿Y saben por qué Dios se ha enojado? Porque los hombres han agarrado la palabra, tienen la palabra. Dios está pidiendo, profetiza mi palabra, profetiza, así como dice en su pasaje de la palabra de Dios en Ezequiel 2, capítulo 2, dice, vayas, háblales, diles, no importa, porque son pueblo duro, la casa de Israel es dura, rebelde. Pero tú háblales, aunque te encuentren de ortigas y espinas, en moros y escorpiones, tú háblales, si acaso escuchen o dejen de escuchar. Esto es la palabra de Dios, hermanos, que nosotros vamos a hablar lo que es la palabra. Pero los hombres, hermanos, han torcido la palabra, han presentado sus propios placeres, sus propios pensamientos, y han dejado de presentar al Cristo crucificado, que murió para salvar al mundo. En ninguna manera el hombre puede ser justificado a Dios
teniendo esta cualidad de presentar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que se enciende el fuego delante de la presencia de Dios, que nunca va a apagar contra aquellos hombres que detienen la palabra del evangelio con engaño, con mentira, con palabras vanas y enseñanza humanas, y no es conforme la piedad de Jesucristo. Por eso su palabra dice y les compara a estos hombres que son semejantes, de la manera que la Biblia dice en el versículo que estamos viendo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aleluya. Esto es la causa de este tiempo. No es nuevo, hermanos, si esta palabra llegó al profeta Jeremías, porque el pueblo estaba desastrado y aquellos líderes que guiaban al pueblo lo habían echado a corromper el pueblo en maldad, en pecado, y Jehová se había enojado y encendió el fuego que para siempre se iba a apagar, iba a estar ardiendo, porque donde quiera que iba el pueblo, Dios iba a estar enojado. Y es por el cual que Dios también, en el tiempo en que vivimos, Dios tiene puestos sus ojos en aquel pueblo donde le adoran en espíritu y en verdad, y que la verdad es la única regla de oro, es la palabra de Él. Pero hay de aquellos que confían en hombre. La Biblia dice que maldito es el varón que confía en el hombre. ¿Qué puede confiar? Es muy fácil pensar, hermanos, en un hombre grande, poderoso en sabiduría y inteligencia de este mundo, porque sí lo hay, hermanos. Hay hombres capaces de todo y vienen y toman la palabra de Dios y con más facilidad lo agrandan y se van apoyando, pero nada más tienen como ancla la palabra, presentan todas sus ideas de personal del hombre, pero eso atrae mucho. Pero Dios está contra esos hombres y aquellos que en ellos creen. Por eso dice: maldito, maldito el varón que confía en el hombre. Nadie puede confiar en un hombre, hermanos. La iglesia nunca debe confiar en un hombre. La iglesia debe depositar su fe, su esperanza, su confianza en el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Porque de Él es la iglesia, y Él es el que vino a formar la iglesia, y Él dejó al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para que la iglesia no sea edificada en palabras terrenales, en sabiduría humana, en sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Por eso su palabra nos dice que el hombre, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que se aparta su corazón de Jehová. ¿Y qué hace el hombre, hermanos? Cuando el hombre es grande y hace muchas cosas con cuantas promesas y sabiduría. Recordemos que la Biblia, y Jesús lo dijo, que hay hombres que van a hacer tantas cosas por parte de Satanás, por parte del enemigo, porque el mismo ángel del diablo se puede disfrazar como el mismo ángel de luz, pero es el mismo diablo, y aún sus ministros como ministro de ángeles, pero hacen obras maravillosas. Y el cristiano puede turbarse, el hombre puede confiar en ellos, que porque son poderosos en alta sabiduría, pero Dios dice: no, el hombre es maldito porque confía en el hombre y desconfía en mí, porque su palabra, Él nos dice que debemos confiar en Él. Y los que confían en Dios, los que confían en Él, hermanos, no serán avergonzados. Aleluya, la gloria es para el Señor, porque su palabra nos dice que aquellos que confían en el hombre son malditos. Y no solo malditos, dice que ellos no pueden ver el bien. Y hace una ilustración la palabra de Dios, el versículo 4.
al versículo 5. Y el versículo 6 dice: estos hombres que confían en el hombre, no solo le dice maldito el varón que confía en el hombre, porque pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y dice el 6: y será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los lugares, en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Aleluya. Miren cómo presenta Dios a aquellos que confían en hombres. Y cuando menciona este árbol como la retama que está en el desierto, hermanos, hay desierto donde no llueve, pero hay árboles. Y el árbol que está en ese desierto, según la Biblia, dice que mete sus raíces hasta lo más profundo y se tejen las raíces de ellos para poder alcanzar un poquito de humedad, y con eso vive. No tiene grande que pueda poder tener sombra o crecer. Ese árbol del desierto no crece, no muere, no crece, pero ahí está. Pero no mira, como dice la Biblia, no ve cuando es tiempo de agua, no ve cuando es verano, porque vive en lugares de sequedad. Así es el hombre, hermano, que confía en hombres, que confíen en hombres, está apartado de Jehová. Para él todo es bueno, para él todo es bueno. Y el día que viene el mal, comienza a buscar qué va a hacer, a clamar a Dios. Pero ¿a qué Dios puede escucharlo? ¿Qué Dios puede hacer milagro en él? Si para él no hay agua, porque el agua viva para la iglesia, para todos los que creemos, es Cristo. Pero para aquel que está lejos de él, que confió en el hombre y sigue confiando en el hombre, no hay esperanza, no hay quien pueda estar a él. Solamente es por eso dice, como la retama en el desierto, que vive en lugar de sequedales y que está ahí, que no ve cuando viene el bien, sino solamente vive en lugares que no es habitable. No hay más como poder ver, que pueda ver, decir: ah, qué hermoso aquel paraíso en el desierto. Solamente sufre, padece, porque él se ha confiado en el hombre, ha puesto su corazón y no ha querido entregar su corazón verdaderamente y confiar en el Dios poderoso que hace grandes cosas en la vida de los hombres que creen en él. Por eso la palabra de Dios dice que estos hombres que confían, hermanos, Dios dice que está airado con ellos, porque han dejado de confiar en Dios. Y el mundo, hermanos, por eso es tan importante entender el tiempo en que vivimos. No todo aquel que profetiza la palabra de Dios es agradable a Dios. La palabra se está hablando, la palabra es anunciada. Todo depende con qué corazón estamos anunciando el evangelio, con qué corazón estamos predicando el evangelio. Tenemos un corazón convencido, obediente, y creemos en la palabra, o solamente tenemos la palabra como lo tiene Satanás. Satanás dice que el diablo cree, pero tiembla de miedo. Y la palabra dice que Satanás sabe de la Biblia, porque cuando Jesús vino de 40 días y 40 noches está en el desierto, ¿cómo sabía Satanás que tenía hambre? Y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre Satanás sabe la palabra, pero vive en pecado, es ladrón, es mentiroso, homicida. Hermanos, y así es el hombre que no entiende la palabra de Dios, que lo tiene la palabra de Dios para poder nada más para presentar todos sus deseos de sus carnes y su mente. Hermanos, tiene la palabra, pero lo está adulterando la palabra. Pero aquellos que confían en Jehová, aquellos que creen a Él, y creer, hermanos, es decir, que creemos en su palabra y confiamos en la presencia de Dios
en el poder de Él, que Él es poderoso para hacer todas las cosas que para nosotros es imposible. Por eso nos sigue diciendo, vamos a seguir viendo este capítulo, su versículo 7, dice el versículo 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. La palabra de Dios, miren hermanos, cómo es de hermoso la bendita palabra de Dios cuando nosotros ponemos nuestra atención. Esto es lo que es la vida de aquellos que en verdad no es que crean, sino le creen a Dios a través de su palabra. Aquellos que han depositado verdaderamente que Cristo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Los que creen en Cristo, hermanos, es la iglesia que el Espíritu Santo ha transformado su mente, su corazón, para poder servirle y adorarle y gozarse delante de la presencia de Él. Por eso Él dice que aquellos que son malditos por confiar en el hombre son como la retama, que sufren y no hay bien, solamente están solos, no tienen quien pueda estar con ellos, no tienen quien pueda ayudarlos, solamente ven, se mantienen ellos, pero un día Dios va a estar en presencia con su ira, con el fuego que ha encendido el hombre por su necedad. Pero aquellos que han confiado, por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto es la palabra, hermano, y en esto debemos nosotros mantener firme nuestro corazón. En esto debemos nosotros confirmar y asegurarnos que Dios, lo que Él dice, que es bienaventurado aquel que cree sin ver, porque aquellos que quieren ver para creer, hermanos, son los hombres que son malditos, porque confían en el hombre y quieren que el hombre les haga ver milagros, prodigios, para que puedan seguir, seguir hacia adelante y puedan creer en Cristo y puedan recibir del Señor. Hermanos, Cristo ya vino, Cristo ya dio su vida en la cruz del Calvario, ya dejó el camino que es Él. Por eso Él dijo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Por eso su palabra nos está diciendo en este pasaje que bien el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová, en cuya confianza es Jehová. Cuando nosotros decimos, hermanos, que confiamos en un Dios poderoso, cuando nosotros profetizamos que tenemos nuestra fe en el Dios que venimos a adorar en este lugar, es que nuestro corazón debe estar confiado, debe estar dispuesto, debe estar decidido, fundamentado en la palabra que estamos escuchando. ¿Por qué es tan importante y es tan indispensable venirse, hermanos, a adorar al Señor? Pero lo más esencial es que nuestro corazón esté dispuesto. No importa, así como dijo el apóstol Pablo, no importa cuánto yo pueda sufrir por el evangelio, no importa, porque todo lo he perdido y lo tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me llamó y me tomó para ser soldado.